Bueno, hola a todos, mi nombre es Viviana Castellari, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, jefa de servicio del área para la mujer de Diagnos, sito en la ciudad de San Jorge, Santa Fe. Quisiera agradecer antes que nada a la Fundación Farquín por esta invitación a formar parte de esta actualización multidisciplinaria en diagnóstico mamario. Espero que les agrade, que sea de utilidad. El tema que voy a tratar es ecografía y birras de Next Edition, tal como dice el título de la primera diapo, en relación a eh, los cambios que se vienen luego de la quinta edición del BIRATS, que es lo que estamos utilizando. Desde el American College of Radiology, reuniones de un grupo de expertos, surge la primera publicación del sistema BIRATS en 1993 y desde ese entonces a la fecha ha habido 4 ediciones posteriores, la última en 2013, que es la quinta edición que estamos utilizando. Eh, Gracias a este sistema se pudo disminuir la confusión en las interpretaciones de la mamografía y se logró establecer un léxico universal para todos los médicos radiólogos que interpretan las mamografías. Facilitó el manejo de recomendaciones, instaló un lenguaje común a todos los especialistas que trataban mama, permitió un control adecuado en los tamizajes y en el 2003 se agrega el ultrasonido. En la última edición del 2013 se agrega el capítulo de resonancia y, y en la última edición lo que sigue sería el advenimiento, como vemos en la pantalla, de la tomosíntesis. No obstante, lo que vamos a hablar en esta clase es meramente de ultrasonido. El BIRATS en ultrasonido. Voy a apagar la cámara, así es más sencillo de seguir la clase. Eh, el BIRATS en ultrasonido se utiliza para caracterizar hallazgos en mamografía, cómo se coloca en resonancia, para ver lesiones palpables o de screening en pacientes jóvenes. Eh, el ultrasonido de screening, tanto como suplemento, se agregó en esta cuarta, en esta quinta edición como suplemento a una mama densa, como suplemento para un estudio de screening de un paciente de alto riesgo. Hubieron otros capítulos importantes como lineamientos para estandarizar la técnica y la incorporación de nuevas técnicas, como por ejemplo la elastografía. Desafortunadamente, el ultrasonido de mama es muy dependiente del operador y existe alta variabilidad interobservadora. Eso dificulta la sensibilidad del método. En esta oportunidad, quisiera detenerme primeramente en la nomenclatura o léxico de este sistema BIRA, donde existen 5 capítulos, como se ven en pantalla. El primero, que es la composición tisular de la mama, eh, es decir, la ecoestructura. Segundo, los nódulos o masas. Tercero, las calcificaciones. Cuarto, hallazgos asociados. Y por último, casos especiales. Entonces, si comenzamos con con la composición glandular, tenemos 3 puntos como para expresarlo. Es fondo homogéneo, una ecoestructura homogénea, predominantemente grasa, fondo homogéneo, una ecoestructura predominantemente fibroglandular y un fondo heterogéneo o una ecoestructura heterogénea. Como vemos en las 3 figuras aquí abajo, esta correspondería a una estructura predominantemente grasa, una ecoestructura de tipo fibroglandular y la tercera imagen, una ecoestructura heterogénea. Si vamos al segundo capítulo, entonces nos dedicamos a analizar los nódulos. De repente tenemos esas
imágenes en esta tabla. Al momento que estamos estudiando una mama, nos encontramos con un nódulo masa, y entonces podemos seguir qué tenemos que buscar en esta tabla. Diferentes tipos de características que nos van a servir para valorar la lesión. Entonces, vemos si esta lesión es oval. Primero lo que vemos es su forma, si es oval, redonda o irregular. Luego vemos cómo son sus márgenes, si sus márgenes son circunscritos o no circunscritos, y dentro de los no circunscritos si son indistintos, angulares, microlobulados o espiculados, cómo es su orientación, si es paralelo, más ancho que alto, o antiparalelo, o sea, perpendicular, más alto que ancho. Luego veremos qué ecogenicidad posee la lesión y qué patrón ecográfico posee. Dentro de ellos podemos encontrar los anecoicos, hiperecoicos, complejos quísticos sólidos, isoecoico, hipoecoico y heterogéneo. Y luego hallazgos posteriores. Puede que no tenga hallazgos, puede que haya reforzamiento, sombra posterior o un patrón combinado. Como vemos aquí en las figuras laterales, tenemos una imagen que uno tranquilamente podría describirla como típicamente benigna, ya que los marcadores en flechas rojas que están aquí en el cuadro son respecto de las características que serían típicamente sospechosas de malignidad. Y esta lesión es una lesión oval, circunscripta, anecoica, con refuerzo posterior. Vemos entonces una imagen nodular circunscripta, ovalada, más bien redondeada, que si nos focalizamos puntualmente al léxico que debemos usar, es una lesión circunscripta, oval, con atenuación posterior combinada, con eje paralelo a la piel. En esta lesión es una lesión de tipo espiculada, de forma irregular, con un eje que, si bien no logra definirse si es paralelo o antiparalelo a la dermis, genera otros hallazgos asociados que ya los vamos a ver más adelante, y corresponde a un carcinoma ductal in situ, o sea, a una lesión nodular maligna. Vemos aquí las características en orientación y podemos discriminar fácilmente una lesión que tiene un eje paralelo a la dermis y una lesión que tiene un eje perpendicular a la dermis. Luego, más adelante, vamos a hablar de un agregado que tiene en la nueva edición del BIRAP en relación a estas lesiones sospechosas. El otro punto a tener en cuenta, eh, que habíamos dicho que eran 3 puntos: la primera, la composición; la segunda, los nódulos; la tercera, las calcificaciones. Las calcificaciones se deben determinar si son intranodulares, extranodulares o intraductales. La mamografía las caracteriza de manera más óptima a las calcificaciones, pero en este apartado del BIRRA 5 ya las incluye como de posibilidad de detección mediante ecografía. Ya lo vemos en estas imágenes que están aquí al costado, en donde existe una imagen nodular circunscripta de márgenes microlobulados, redonda, que tiene atenuación posterior combinada, cuyo centro o cuya periferia aquí en la parte inferior se ve una imagen ecogénica con atenuación sónica posterior que podría corresponder a una eh, calcificación de tipo intranodular. Probablemente esté en relación en un fibroadenoma de aspecto involutivo. En esta lesión aquí al costado vemos una imagen francamente irregular de morfología, con márgenes espiculados, eh, con imágenes ecogénicas internas, atenuación posterior combinada, franca distorsión en la arquitectura, algunas otras estructuras ecogénicas por fuera de la lesión, lo que podríamos denominarlas como lesiones extranodulares o intraductales si se correspondiera a un ducto el que origina la lesión sospechosa. Dentro de lo que son los hallazgos asociados, tenemos entonces la distorsión de la arquitectura, los
cambios ductales, el engrosamiento cutáneo, la retracción cutánea, el edema, la vascularidad al Doppler y la elasticidad, teniendo en cuenta el ingreso de la elastografía en el BIRAD-5, en donde muestra, por ejemplo, en una masa de bordes circunscriptos, forma oval y eje mayor paralelo a la dermis, un patrón o un mapa de color cuyos regiones periféricas, bastante homogéneo, cuyas regiones periféricas solamente muestran un aumento de la rigidez dado por su color rojizo, mostrando otras imágenes rojizas en el centro que podrían demostrar rigidez. Actualmente contamos con sistemas de elastografía cuantitativa, los que nos permite medir el índice de dureza de una lesión y también tener un ratio de relación entre la dureza de la lesión y el parénquima circundante. Todos valores que podrían extrapolarse a una herramienta más para valorar signo de riesgo. La ecografía Doppler color que acompaña, en este caso, a una lesión nodular de morfología irregular con atenuación posterior combinada. La vascularización es bien aumentada en la zona central, en una imagen hipoecoica con características de sospecha. El último punto, perdón, son los casos especiales. Van desde el quiste simple, la agrupación de microquistes, el quiste complicado, el nódulo cutáneo, cuerpo extraño, incluyendo las prótesis, como vemos en esta figura aquí al costado, que es una ecografía, un barrido ecográfico, en donde pueden verse las dos mamas con las dos prótesis mamarias, señalando acá una, un pequeño pliegue de aspecto normal a nivel protésico, diferente de la contralateral. Luego podemos nombrar los ganglios axilares o intramamarios, malformaciones vasculares, enfermedad de Mondor, colecciones líquidas postquirúrgicas y necrosis grasa. Dentro de los ganglios axilares también hay un apartado que señala el nuevo BIRADS, que lo vamos a ver más adelante, que es un tema bastante discutido. Entonces vamos con las novedades. El lanzamiento de estas novedades son a partir del 2023. La verdad que mucho no se ha cambiado. Yo focalicé esta clase en los hallazgos en relación a ecografía solamente, pero existen otros tantos de mamografía, de resonancia y de tomosíntesis. Se introduce un nuevo elemento en las características asociadas a la descripción de las imágenes, y es la corteza ecogénica. Se la describe como una banda gruesa de tejido ecogénico que rodea todo o parte de una masa mamaria, masa o nódulo mamario. Esta banda gruesa altera la arquitectura del tejido normal que rodea la masa, probablemente esté representando una reacción desmoplásica o edema peritumoral. Es distinto y opuesto, obviamente, de la pseudocápsula ecogénica que conocemos de las lesiones benignas, que es uniformemente delgada, que generalmente se asocia a imágenes nodulares de forma ovalada, o sea, que sugiere benignidad. En este caso, vemos una imagen típica de fibroadenoma. Entonces, acá tenemos el ejemplo de corteza ecogénica. Es un halo que está demarcado menos nítidamente que la pseudocápsula, es más grueso, tiene un grosor variable, irregular en todo el contorno, digamos, del nódulo, y se puede dar en una masa de cualquier forma, es decir, como lo dije recién, generalmente se asocia
a una masa o nódulo de forma irregular. En este caso, se trataba de un carcinoma ductal invasor. Para las mediciones de este tipo de lesiones, se ha determinado incluir la corteza ecogénica en la medición de la masa. Y se dice que este hallazgo, digamos, posibilita la mejor correlación histológica con algunas lesiones. La corteza ecogénica tiene un valor predictivo positivo alto para malignidad, eh, excepto que se ha demostrado lo contrario por biopsia. Una de las excepciones más importantes de este tipo de imágenes es la necrosis grasa. Como pueden ver, tiene una corteza ecogénica irregular, gruesa. eh, en este caso, bueno, la imagen es de tipo oval, hipoecoica, no tiene asociada distorsión importante en la arquitectura, pero podemos solucionar muy fácilmente la situación si visualizamos en una mamografía marcando a nivel dérmico la situación de esta estructura que encontramos ecográficamente y podemos ver que corresponde una imagen isodensa con márgenes hiperdensos, circunscripta, redonda, compatible con necrosis grasa. Introducimos entonces otra de las nomenclaturas del nuevo BIRAD, imagen no masa. Esta categoría o esta nueva categoría de hallazgo ecográfico carece de la tridimensionalidad de una masa, es decir, puede identificarse solamente en un solo plano, pero debe ser identificable al menos en dos planos. No tiene forma, no tiene márgenes definibles para la evaluación BIRAD, y si es maligno, tiene una alta asociación, una alta probabilidad de ser carcinoma in situ comparado con el carcinoma invasivo acorde a los estudios que se han realizado. Esta imagen no masa, en cuanto a su ecogenicidad, puede ser hipoecoica, isoecoica, hiperecoica, de ecogenicidad mixta. En cuanto a su distribución, puede ser regional, focal, lineal o segmentaria. En cuanto a la forma y al margen, no son aplicables, como dijimos en la diapo anterior, no tiene una morfología definida y el margen no es caracterizable. Además, el otro punto que nosotros podemos tomar como parámetro es la orientación, pero en este caso, al ser una imagen nodular que no tiene forma definida ni margen definido, la orientación tampoco podría tomarse en cuenta para describirlo. La imagen no masa puede tener imágenes asociadas. ¿Cuáles son las imágenes asociadas que sugieren benignidad? Pequeños quistes. Hablarían, por ejemplo, de lo que llamábamos área displásica o compatible con área displásica, que no es un término que se utilice, no es un término birra dependiente, sino más bien popular. Eh, y dentro de las imágenes asociadas que sugieren malignidad, tenemos el término que acabamos de conocer, que es la corteza ecogénica, la distorsión en la arquitectura, la sombra posterior, la hipervascularización, la extensión ductal o cambios ductales anormales y las calcificaciones. Obviamente que esta imagen no masa, que es de dificultosa detección ecográfica sin otro estudio que lo apoye, tendríamos que basarnos primero en estas imágenes asociadas sugestivas de malignidad y segundo en los signos y síntomas que pueden estar asociados. Es decir, vamos a tener mayor probabilidad de malignidad en una paciente que venga con un área palpable o secreción por pezón. Lo más importante de la imagen no masa
es que debemos correlacionar las imágenes en todos los métodos que tengamos a disponibilidad. La probabilidad de malignidad aumenta en presencia de imágenes correlativas, obviamente en otra modalidad. Por ejemplo, en el caso de la mamografía, una imagen no masa visualizada ecográficamente, asociada en mamografía a distorsión arquitectural o asimetría, es altamente predictivo de malignidad, como así también un realce anormal en la mamografía contrastada o en la resonancia. Acá vamos a empezar con un ejemplo de imagen no masa, una paciente que llega por una zona palpable retroareolar y secreción por pezón, razón por la cual se le coloca un marcador metálico en dicha zona. Se realiza compresión focalizada, que es lo que yo les muestro ahora para no irnos demasiado por las ramas, visualizando en proyecciones cráneo-caudal y medio lateral oblicua, una distribución segmentaria de focos de microcalcificaciones que en esta zona son de tipo amorfas. Ya voy a ampliar la imagen para que logren verse. Aquí las tienen. Estas imágenes, este grupo de microcalcificaciones finas ramificadas y otras que son amorfas agrupadas en este sector, todos con una distribución de tipo segmentaria, que se corresponden con nuestro marcador metálico. Obviamente, en muchos lugares directamente podría llevarse a biopsar, eso habría que ponerlo en Ateneo para discutirlo, obviamente. En este caso se realizó una ecografía, esto es una toma panorámica, digamos, de la mama a nivel retroareolar de unión de cuadrantes internos a unión de cuadrantes externos en la zona que se palpa de la mama izquierda, o sea, de hora 10 a hora 2. Y podemos observar imágenes, una imagen no más, que no tiene márgenes definidos, que tiene atenuación posterior, que tiene halo ecogénico, en donde se pueden ver esas imágenes ecogénicas puntiformes con atenuación posterior, eh, márgenes que no se pueden definir, forma que no se puede definir. Y cuando vamos, entonces acá tenemos, perdón, el verdadero significado o el ejemplo de lo que se llama imagen no masa. El caso que sigue lo hacemos al revés. Una paciente que viene por un estudio ecográfico, también sintomático por secreción por pezón, y descubrimos ecográficamente esta imagen de tipo no masa, hipoecoica, con estructuras ecogénicas en su interior que generan atenuación posterior de, con, eh, este, con todos hallazgos de sospecha de malignidad, que la distorsión en la arquitectura, franca distorsión en la arquitectura, al Doppler color vemos aumentada la vascularidad dentro de ese sector, y, y correspondió con un carcinoma ductal in situ. Acá tenemos entonces una lesión esclerosante compleja, otro ejemplo de lesión no masa. Se nota cómo es altamente dificultoso de visualizar y de poder hacer diagnósticos solamente con la ecografía, pero si nos apoyamos de otros métodos diagnósticos, como por ejemplo una mamografía contrastada, tenuemente se ve en esta imagen de sustracción, esa imagen sutilmente hiperdensa, que se corresponde con cortes de tomosíntesis, en donde se identifica una sutil distorsión arquitectural y que la mamografía sintetizada
muestra exactamente lo mismo, pero obviamente con mayor dificultad. Lo último que introduce el BIRADS nuevo en este sentido son los ganglios linfáticos. Eh, Se amplió la discusión sobre ganglios linfáticos. Se determinó que en todo reporte debe existir la ubicación del ganglio mamario, las características del ganglio mamario, deben describirse los ganglios intramamarios, eh, los ganglios axilares deben describirse respecto de a qué nivel corresponde, o sea, en qué nivel se ubica. Deben estudiarse y buscarse los ganglios mamarios internos y los ganglios supraclaviculares, y que lo más importante, como antes ya lo veníamos estudiando, en su morfología es detectar esa relación corticoiliar defectuosa. En estas imágenes vemos una imagen supraclavicular en donde no se logra visualizar el hilio, si bien es una imagen nodular hipoecoica redondeada con márgenes circunscritos, el hilio está totalmente trabeculado, como desplazado. Aquí vemos una imagen nodular hipoecoica redonda correspondiente a un ganglio afectado, y aquí un ganglio axilar con compresión iliar. Obviamente, todas estas imágenes ganglionares en el contexto de una paciente con una imagen nodular sospechosa o con el antecedente de una lesión punzada con diagnóstico de malignidad cobra importante relevancia. Entonces, volvemos al BIRAD 5 y tenemos acá, ya vimos la lesión, ya estudiamos distintos tipos y estudiamos las distintas características, agregamos los conceptos nuevos del nuevo BIRAD que será lanzado en el 2023, y entonces debemos colocar en nuestro reporte cuál fue la indicación para la realización del estudio, ya sea que haya sido por tamizaje o diagnóstico, cómo es la composición de la mama, es decir, como habíamos visto en un principio, la relación de la grasa y del tejido fibroglandular, que será de coestructura homogénea, predominantemente adiposa, fibroglandular o heterogénea. Anotamos entonces los hallazgos importantes respecto de que en relación al léxico teníamos cuatro objetos a estudiar: nódulos o masas, calcificaciones, hallazgos asociados y otros, y otros agregados. Eh, Importantísimo y que es con lo que uno reniega muchas veces en la práctica cotidiana, es tener la posibilidad de comparar con estudios previos. Hay que recordarle a los pacientes que lleven sus estudios anteriores, ya que si los hallazgos son benignos, los estudios anteriores no aportan gran información. Pero si hay un hallazgo anormal, es importante correlacionarlos, porque si no vamos a tener que hacer estudios adicionales, rellamados a las pacientes, y realmente es muy difícil lograr caracterizar correctamente una lesión si la paciente tiene estudios anteriores de, por ejemplo, una lesión que ya viene siendo estudiada. Seguimos entonces con la categorización final, en donde utilizamos el BIRRA de acuerdo al léxico de descripción de imágenes que valoramos anteriormente. El BIRRAD 5 dice que podemos agregar recomendaciones para el manejo de este BIRRAD o de los hallazgos. Eh, en relación a sugerencias de otros estudios, en relación que puede hacer variar el BIRAS en un futuro, o como por ejemplo llamar la atención de la necesidad de estudios previos de la paciente.
Y por último, importantísima la comunicación de hallazgos inesperados por el radiólogo al médico que lo refiere. Como siempre decimos, es importantísimo un trabajo multidisciplinario en donde los radiólogos sepamos qué es lo que el médico tratante necesita saber y poder responder a eso correctamente. Acá tachamos estos tres porque sabemos que solamente en esta charla vamos a hablar de ultrasonido. Estamos hablando de ultrasonido. Llegamos a la categorización final y entonces tenemos este cuadrito que nos lo resume. El BIRAT 0 significa que es un estudio incompleto. Generalmente es un estudio que no se puede colocar en screening. No se debe usar tampoco cuando sugiere una resonancia magnética. Eh, Generalmente cuando necesitas exámenes previos, el máximo son 30 días en espera para poder revalorarlo. El BIRAT 1, que son hallazgos negativos a la malignidad, también se maneja con controles anuales o bienales. La probabilidad de cáncer o el riesgo de cáncer es nulo, no existe. Después tenemos el BIRAT 2, se los determina como hallazgos benignos, también su manejo recomienda un control anual o bienal. Esencialmente, el riesgo de cáncer, como dice en la tabla, es de 0. Son hallazgos benignos, como dije recién. Cosas para tener en cuenta, los quistes solo se documentan los más grandes y se los toma en una sola medida. Si existen múltiples nódulos sólidos, que son homogéneos, circunscriptos, bilaterales, que son al menos el número de 3, si se caracterizan como BIRAT 2. Si es solo uno, se coloca un BIRAT 3 y luego pasarán a BIRAT 2, si son todos iguales. BIRAT 3, las que conocíamos como masas sólidas de bordes netos, el número menor a 3, fibroadenoma, que es lo que hablábamos recientemente, quistes complicados no palpables y grupos de microquistes. Son hallazgos probablemente benignos, se hace un seguimiento a corto plazo en 6 meses y luego durante 2 a 3 años. No es, o sea, se debe realizar un estudio diagnóstico completo, no se usa en screening. La verdad todavía no queda claro el uso en lesiones palpables y si se modifica o aumenta de tamaño, pasa a BIRAT 4. Si no, debe pasar a BIRAT 2 en el término de tiempo que mencionamos anteriormente. La probabilidad de cáncer de mama para este tipo de lesiones ya es de entre 0 y 2%. Luego tenemos el BIRAT 4, que es un hallazgo sospechoso de malignidad con las características que ya describimos anteriormente. Requiere un diagnóstico, o sea, requiere biopsia. Se lo divide en 3, pero no es obligatorio colocarlo. BIRAT, se divide en 3, de baja sospecha, el 4A, de moderada sospecha, 4B, y de alta sospecha, el 4C. El BIRAT 5 son hallazgos altamente sugestivos de malignidad, obviamente que requieren biopsia, y estamos hablando de una probabilidad de cáncer mayor al 95%. Perdón, el BIRAT 6, estamos hablando de una lesión que ya fue punzada con el diagnóstico de malignidad, obviamente una lesión nodular maligna conocida, el manejo de decisión quirúrgica bajo el contexto clínico adecuado. Obviamente, probabilidad de cáncer es un cáncer. De más está que completemos ese cuadro. Así que, más o menos, esto es un pantallazo de lo que venimos usando en ecografía, de las cosas nuevas que tenemos por aplicar. Y como conclusión, la verdad que es importantísimo el trabajo multidisciplinario en el diagnóstico mamario. Para ello debemos manejar un léxico común. El BIRAT nos lo da.
es necesario realizar ecografía mamaria en conocimiento de lo que se ve y de cómo se lo debe informar y en correlación con todos los otros métodos de imágenes. La verdad, me parece, en mi opinión, me parece súper importante que la persona que hace ecografía conozca de otros métodos de imagen. Creo que el especialista o el que hace imágenes mamarias debe saber interpretar una mamografía, debe saber interpretar una resonancia o una tomosíntesis para poder realizar esta correlación de correcta manera. Eh, esta próxima actualización del BIRAT prevista para el 2023, si bien no modifica demasiadas cosas acorde a lo que vimos, intenta responder a numerosas dudas que surgían en versiones anteriores y más bien agrega nuevo léxico y metodologías. Acorde a los constantes avances tecnológicos en equipamientos y al advenimiento de la inteligencia artificial, que estamos todos ahí a la espera de qué será lo nuevo, seguramente va a reflejar nuevas y futuras modificaciones. La verdad que intenté ser lo más precisa y descriptiva posible para no aburrir, para que nos sirva a todos. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias.